Buenos días, nosotros somos estudiantes del Politécnico Luis Heriberto Payán, pertenecemos al curso quinto A de Logística y Transporte y este grupo está conformado por el que es mi compañero Alex Mejía Lara, que es el número 20, mi compañero Isaac, que es el número 22 y su servidor Stalin Javier, que soy el número 24, y en este día le vamos a estar realizando una exposición de manera virtual sobre los diferentes temas que corresponden a la teoría de la probabilidad, las medidas de tendencia central y los diferentes tipos de medidas, entre una gran variedad de temas que son de suma importancia. Espero que les guste. Como ya le acabo de mencionar, mi nombre es Stalin Javier y les voy a estar hablando sobre lo del tema que es la medida de tendencia central y las diferentes medidas que existen. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son aquellas medidas estadísticas que buscan resumir en un solo valor numérico un determinado conjunto de valores. Estas se encuentran generalmente ubicadas en el centro de un conjunto de valores, y estas medidas y las medidas centrales se utilizan mayormente para tener mayor conocimiento sobre la población. Entre las distintas medidas que más se destacan son la medida aritmética. La medida aritmética es el valor obtenido por la sumatoria de todos los valores dividiéndolo por la cantidad de sumadores. A esta medida también se le conoce como promedio. Esta medida aritmética está caracterizada por estar limitada a calcular solamente valores cuantitativos. Está limitada desde el punto de vista algebraico, es lógico. También otra característica es que es afectada altamente por grandes cantidades de valores. Y también otra característica que le compete a la medida aritmética es que a la hora de calcularse se toman en cuenta todos los valores de la variable. Ahora vamos con la siguiente medida, que es la medida armónica. Ahora sigue lo que es la medida armónica. La medida armónica de una determinada cantidad de números finitos es la recíproca o la inversa de la medida del valor obtenido de la medida anterior, o sea, la medida aritmética. Los valores obtenidos se designan mayormente con una H. La medida armónica. Las características por las cuales se definen a la medida armónica es que siempre será menor o igual a la medida aritmética, que la inversa de la armónica será el valor obtenido de la medida aritmética, y que siempre se puede pasar, y que la medida armónica siempre podrá pasar de ser armónica a aritmética si se cambian correctamente los valores. Y por último está la medida geométrica, que en matemática y estadística esta es la medida geométrica de una cantidad arbitraria numérica. Por decir dichas cantidades, es la raíz del producto obtenido en todas las progresión geométrica. Esta se utiliza mayormente para promediar valores, para promediar razones, para promediar intereses compuestos, entre otros usos de suma importancia. ¿Qué tal? Soy Alex Mejía Lara, como mi compañero dijo, y les estaré hablando sobre las medidas de posición para datos no agrupados, las cuales son cuartiles, deciles, percentiles y quintiles, que junto a estas le estaré dando significado a cada uno de estas. Bueno, ya estando aquí, para entrar en materia, lo primero que debemos dar a conocer es qué son las medidas de posición, y no son más que los valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales, que estos se utilizan para clasificar una observación dentro de una población, una muestra, una estadística, entre otras, etc. Ya estando aquí, decimos que la medida de posición para datos no agrupados se dividen en 4, pero principalmente se utilizan 3 partes que daré a conocer. Estando aquí, decimos que los cuartiles es la primera parte de las medidas de posición para datos no agrupados, que los cuartiles son los valores que dividen una muestra de datos en 4 partes iguales.
Estando aquí, yo lo representé principalmente con una recta para hacer un ejemplo. Bueno, decimos principalmente los cuartiles se representan con la letra Q mayúscula. Vemos aquí que tenemos el primer cuartil, el segundo cuartil y tercer cuartil. Aquí se le pone el 25% de datos, el resto representa el 25% de datos, el 50% de datos hasta el 75% de datos. Vamos a recalcar que los cuartiles se dividen en 4 partes, pero solamente se calculan 3. Para realizar esto se efectúa una fórmula que es n entre 4, o sea, entre 4 partes, lo que representa los cuartiles, n entre 4, 2 entre 4 y 3 entre 4. Decimos que los deciles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 10 partes porcentualmente iguales. Primero, los deciles se representan con la D mayúscula. Como podemos ver, se hizo el mismo proceso al igual que los cuartiles, pero se dividen en 9 partes iguales. Como podemos ver, primer decil, segundo decil, tercer decil, cuarto decil, hasta llegar al noveno decil. Ya representado esto, se pone el número de por ciento de datos, que son 10%, 20, 30, 40, 50 hasta llegar a 90. No lo representé ya que se me pasó. Bueno, se hace el mismo proceso, la fórmula, como podemos ver, n entre 10, 2 entre 10, 3 entre 10 y así sucesivamente. Algo que aclarar, aquí es muy importante aclarar que el cuartil número 5, que es la mitad de la medida de posición, viene siendo la misma que la mediana, que esto es el dato central de un conjunto de datos. También se puede decir que al igual que los cuartiles, los deciles tienen fórmulas que permitirá calcular la posición de cada uno de los valores, como bien expliqué. Ya aclarando esto, podemos pasar a lo que es los percentiles, que los percentiles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados en 99 partes iguales. En 99 partes porcentualmente iguales. Como podemos ver, decimos que se representa principalmente con la P mayúscula. Podemos ver el 5 percentil, 10 percentil, 20 percentil, 25 percentil, 50 percentil, 29 percentil. Y se puede decir que al igual que los deciles y los cuartiles, estos también tienen fórmulas que, como podemos ver, estas fórmulas se utilizan para poder determinar la posición del dato que nos interese en un conjunto de datos no agrupados. Hola, soy Sara Núñez. Voy a estar hablando sobre las medidas de variación. Bueno, las medidas de variación, o también llamadas medidas de dispersión, son las que muestran la variabilidad de una distribución, indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están alejadas de la media. Cuanto mayor sea ese valor, mayor será la variabilidad. Cuanto menor sea, más homogénea será la media. Para calcular la variabilidad de una distribución, tiene respecto de su media. Se calcula la media de las desviaciones de la puntuación
respecto a la aritmética, pero la suma de las desviaciones es siempre 0. Así que se adoptarán dos clases de estrategias para salvar este problema. Una es tomando las desviaciones tomando las desviaciones en calor absoluto, entre paréntesis desviando media, y otra es tomando las desviaciones al cuadrado, entre paréntesis es varianza. Ahora voy a estar hablando de las medidas de posición. Y bueno, las medidas de posición son las que dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados, es decir, de mayor a menor. Las medidas de posición relativa se llaman generalmente cuantiles y se pueden clasificar en lo que son 4 grandes grupos, los cuales ya mencionado por mi compañero anterior son los cuantiles, quintiles, deciles y percentiles. Y bueno, le dejo con mi compañero que sigue. Chao. Bueno, ya he explicado el tema de las posiciones, de las medidas de posiciones de datos no agrupados. Pasamos a lo que es la distribución binomial. Antes de entrar en materia, debemos de saber que una distribución binomial no es más que una distribución de probabilidad discreta que describe el número de éxitos al realizar X experimentos independientes entre sí acerca de una variable aleatoria, abarcando que existen una gran diversidad de experimentos o sucesos que puedan ser caracterizados bajo esta distribución de probabilidad. Y por último se puede decir que por lo tanto la distribución binomial se entiende como una serie de pruebas o ensayos en la que solo podemos tener dos resultados, es decir, éxito o fracaso, siendo el éxito nuestra variable aleatoria. Bueno, ya estando aquí, ya sabiendo su significado, aquí nos presentan una problemática. Dice, un evento tiene 55% de probabilidad de ocurrir cada vez que alguien entra a determinado hospital. Nos dicen cuál es la posibilidad de que dicho evento suceda en 2 de 5 personas ingresadas. Como ven, está todo realizado, pero le voy a explicar paso a paso. En primer lugar, debemos de encontrar 4 variables, pero nos centraremos en encontrar la primera. La primera es la P, que se define como probabilidad de que ocurra, y esa probabilidad de que ocurra es igual a 55%, ya que, como dice nuestra problemática, dice que tiene un evento de 55% de probabilidad, entonces lo colocamos acá. Luego la segunda variable que tenemos que buscar es Q, ya que esta se define como la probabilidad de que no ocurra. Y si nos notamos, no la podemos encontrar, solo tenemos que decir restar 55 y que nos quedarán 45, es decir, la Q se va a definir como la probabilidad de que no ocurra, entonces tenemos que poner 45, ya que este cumple el 100% del 100% de la probabilidad de que ocurra. Luego de encontrada la segunda variable,
encontramos la tercera, que es la n, que esta se define como el total de experimentos. Si volvamos a nuestra problemática y dice que dicho evento suceda en 2 de 5 personas ingresadas. Entonces el total de experimento es 5 y lo colocamos. Y por última, la última variable que debemos de encontrar es a la X, que se define como total de éxitos, que como dice, volvamos y dice que dicho evento suceda en 2 de 5 personas, entonces es 2, ya que este es el total de éxitos. Bueno, ya hecho esto, lo que debemos de hacer es pasar el porciento a decimal. ¿Cómo se hace esto? Simplemente dividimos 55 entre 100 y nos dará 0.55, al igual que aquí 45 entre 100 nos dará 0.45. Ya hecho todo esto, encontramos nuestras 4 variables, hacemos la siguiente fórmula. Esta fórmula se llama distribución binomial, ya que hace uso de un coeficiente binomial, como podemos ver. Lo que se hace aquí es simplemente una sustitución de valores. Podemos ver, ponemos n es igual a 5, lo ponemos, x es igual a 2, lo ponemos, pues es igual a 0.5, porque acordemos que se tiene que hacer el 100%, se tiene que pasar a decimal para ponerlo acá en esta fórmula, por eso se hace. Y así solamente aquí solo se hace una sustitución de valores. Ya estando aquí, como pueden ver, está todo realizado, pero yo les voy a enseñar a cómo realizar esta fórmula. Acuérdense que ya sustituimos valores. Lo primero que debemos de hacer es hacer este coeficiente binomial. Lo colocamos acá. Como podemos ver, 5 coeficientes, 2 coeficientes. Es igual a 5 factorial, luego 2 factorial, después hacemos la resta de estos dos. ¿Qué quiere decir factorial? Que se va a multiplicar los números anteriores a este. Como podemos ver, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Luego ponemos los números anteriores al 2, que es 1. Aquí restamos 5 menos 2 es igual a 3. Entonces los números anteriores al 3 es igual a 2 y a 1. Como podemos ver, si nos fijamos acá arriba, están igual que acá abajo. Esto lo cancelamos. Luego multiplicamos 5 por 4, que es igual a 20, y 2 por 1 es igual a 2. Esto se divide, 20 entre 2 es igual a 10. Colocado. Luego lo que tenemos que hacer es realizar esta operación. Decimos 0.55 elevado a la 2 es igual a 0.3025. 0.45 es igual a 5 menos 2. Esto lo que quiere decir es que vamos a restar 5 menos 2, que es igual a 3. Y esto va a estar elevado a la 3. Entonces decimos 0.45 es igual por elevado a la 3 es igual a 0.91125. Luego de realizado esto, lo que debemos hacer es multiplicar 10 entre estas dos operaciones. Y nos va a dar esto, que 0.27565. Hasta aquí mi exposición, espero le haya gustado. Bien, el tema que conoceremos a continuación es la teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad es una rama de la matemática que consiste en estudiar lo que es los fenómenos aleatorios. Estos fenómenos aleatorios se obtienen realizando lo que son realizando experimentos. La teoría de la probabilidad se encarga de asignar a ciertos números y a ciertas posibles respuestas que se pueden dar a la hora de realizar experimentos aleatorios con el fin de cuantificar
con el fin de cuantificar cuál suceso es más probable que suceda u otro. Entre las características de la teoría de la probabilidad están que la probabilidad de un suceso es de 0 es igual o mayor a 0 y la probabilidad de que suceda un hecho seguro es del 1%. También está que la probabilidad de unión de dos sucesos incompatibles es igual a la suma de sus probabilidades. La principal objetivo que tiene la probabilidad es realizar varios experimentos de probabilidad, anotar los resultados y compararlos con los resultados teóricos a ver cuál es la posibilidad de que suceda ese resultado u otro. Muchas gracias por nuestra exposición. Hasta aquí ha sido por todo de nuestra parte. Hasta la próxima. Bueno, ahora le estaré hablando de la probabilidad de evento. La probabilidad del evento, esta se conoce como probabilidad pronosticada, es decir, de que ocurra un resultado específico o también esperado. La probabilidad del evento estima que la probabilidad de que ocurra un evento, como sacar un as bajo un mazo de cartas, o producir una pieza no conforme, la probabilidad de evento varía de 0 a es decir, imposible, o a 1 de seguro. Cada ejecución de un experimento se denomina ensayo. Por ejemplo, si lanzas una moneda al aire 10 veces y registras el número de caras realizadas en el ensayo del experimento, si los ensayos son independientes, probablemente usted pueda estimar la probabilidad de eventos dividiendo el número de eventos entre el número de total de ensayos. Por ejemplo, si obtienen 6 caras en 10 lanzamientos de monedas, la probabilidad estimada del evento es obtener las caras, es decir, el número de eventos dividido el número de ensayos, es decir, 6 dividido 10 es igual a 0.6. Y ahora le dejo con mi compañero. Bueno, ahora hablaré de los eventos mutuamente excluyentes. Es uno en el que la aceptación de una alternativa automáticamente excluye otra posible alternativa. Un ejemplo común de eso es lanzar una moneda. Si la moneda caerá cara o cruz, debido a que la moneda que caiga cara significa que no caerá cruz. Obvio, lanzar una moneda es un evento mutuamente excluyente. Ahora hablaré de lo que es un evento independiente, es cuyo resultado no tiene que ver con el resultado de otros eventos. Por ejemplo, el resultado de lanzar una moneda y que caiga de cualquier lado no depende del resultado de ningún lanzamiento. Complemento de un evento. En el conjunto de resultados es un espacio muestral que no están incluidos los resultados del evento. Bueno, aquí, ¿cómo calcular la probabilidad de un complemento de un evento? Como establece la regla complementaria, que la suma de las probabilidades de un evento y su complemento debe ser igual a 1. Bueno, ahora les hablaré de unión de eventos por último. Es una operación cuyo resultado está compuesto por todos los sucesos elementales no repetidos de dos o más conjuntos que tienen en común o que no tienen en común. Un ejemplo sería sacar el lanzamiento de una moneda, sacar el número 5 o sacar el número primo en un lanzamiento de dados. Ese es un suceso o ya la unión de un evento.